Conocemos el fenómeno que vino ocurriendo y acelerándose en el mercado laboral, vinculado a la cantidad cada vez más grande de trabajadoras y trabajadores que, despedidos o empleados, van a las aplicaciones de conductores o repartidores para tener un ingreso o complementarlo. Eso es lo que hoy, en un contexto regresivo de destrucción del aparato productivo, pérdida de empleo formal y caída del salario o el ingreso, contiene a trabajadoras, trabajadores y a la tasa de desocupación que está en un 7.8. 2,5 puntos por encima del cierre del año 2023, que cerró con un 5.3. En ese mismo periodo, en estos 2 años y medio de gestión de la Libertad Avanza, lo que creció significativamente es la porción de informalidad en el mercado laboral. Pasó del 37% a casi el 48% en el presente, el número más alto en los últimos 17 años. Solamente como repartidores o conductores, conductoras de aplicación, se estima que trabajan más de 1 millón de personas. Y decimos se estima porque no hay datos oficiales al respecto. Con las mismas estimaciones hechas de lo que las propias aplicaciones comparten. En 2020, post pandemia, estas actividades contaron a unas 100.000 personas apenas. Se multiplicó por 10 de la pandemia al presente. Solo en 2025, Cabify, por ejemplo, registró un aumento del 30% en conductores y Rappi un 38% en repartidores. Esta uberización del trabajo, que es parte del programa económico del liberalismo en el poder y que hoy funciona como salvavidas, se está empezando a agotar. O mejor dicho, está empezando a mostrar señales muy preocupantes de insostenibilidad. Por un lado, al haber más repartidores, repartidoras, el valor del viaje es más económico y la cantidad de viajes que toma cada repartidor es menor. Esto implica que cada ciclista, cada motoquero o cada conductor precisa más horas para juntar los viajes suficientes para que resulte sostenible. Y fundamentalmente, ya hay mucha gente repartiendo, pero, claro, alguien tiene que pedir algo. La clase media, ya sin mucho resto, no puede darse muy seguido este lujo de pedir comida. La Fundación Encuentro de Eduardo Setti creó para precisar datos el coeficiente de alcance de pedido promedio en aplicaciones. Ese coeficiente estima que en promedio cada repartidor recibió 3.000 pesos por pedido entregado en este último año. Este número, que no considera gastos de nafta, datos móviles o mantenimiento del vehículo que tenga, indica que un trabajador precisa 454 pedidos por mes para pagar el alquiler, criar un hijo, alcanzar el salario mínimo y abonar al monotributo. Si dividimos por las 160 horas mensuales, es decir, 4 semanas de 40 horas, nos dan casi 3 viajes por hora. 2,8 para ser preciso. ¿Cuál es la realidad de esto? Belén de Ambrosio es secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores de Aplicación y cuenta que los repartidores trabajan entre 10 y 12 horas diarias, 6 días por semana, para alcanzar 1.300.000 pesos. Solemos pensar en un pibe cuando decimos el repartidor. El promedio en realidad es de 36 años, 7 de cada 10 tienen más de 30. Claro, esa estadística explica lo que vemos en la calle. Menores trabajando y adultos mayores pedaleando para complementar jubilaciones. ¿Cuáles son aquellas señales que muestran un escenario muy preocupante en lo que al menos hasta hoy era el salvavidas de nuestra clase trabajadora? Lo cuenta una nota en Clarín de este fin de semana. Titula: los repartidores piden préstamos a las propias aplicaciones de delivery y ya deben en promedio casi 1 millón de pesos cada uno y cada una. Todo esto según datos del Banco Central. Claro, al no tener espalda para ser acreedor en un banco, pero sí la necesidad de pedir un préstamo, las aplicaciones ofrecen créditos que destinan a comprar o reparar bicicletas o motos, dicen las aplicaciones. Claro, el destino del financiamiento no es condición para otorgarlo. Los trabajadores pueden tomar un crédito para lo que quieran o para lo que necesiten.
Las aplicaciones solo les otorgan préstamos a sus repartidores más dedicados, aquellos que diariamente completan al menos 8 o 10 horas de trabajo, aceptan todos sus viajes, trabajan en horario pico y por tanto tienen con qué devolverlo. O mejor dicho, la empresa tiene de dónde descontarlo. Según D'Ambrosio, la secretaria adjunta del sindicato de repartidores, dice: trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación de dependencia con la empresa es muy grande. Y lo grave de este escenario es que las tasas pueden llegar al 700% anual por el alto riesgo que implica financiar a una persona con tan precaria relación laboral. Unas tasas que deberían ser alcanzadas por la regulación financiera, si acaso algún funcionario del gobierno le importara, ¿no? Lo cierto es que, según el Banco Central, la mora, es decir, la falta de cumplimiento con las cuotas, ya asciende al 12% de los repartidores. Estamos señalando solo con la aplicación con la que trabajan. El dato no contempla préstamos que podrían haber tomado con otras entidades previo a esto, como Mercado Pago, por ejemplo. Para cerrar, vemos un escenario de los y las trabajadores de hipermovilización, pero al servicio de conseguir quita. La vida se transformó de modo cada vez más absoluto en intentar sostenerla económicamente. Las deudas ya no son para hacerse de bienes durables, ya no son para comprar un lavarropas, una heladera, incluso un auto. Son, en cada vez más casos, para financiar la canasta alimentaria. Pan, carne, leche con tarjeta de crédito. Y más aún, créditos para pagar créditos. Deuda para pagar consumos pasados. Y ahí están los usureros de las aplicaciones, otorgando préstamos a quienes tienen trabajando para descontarles de manera automática el saldo pendiente de cada pedido. La libertad avanza. Hasta las 20, algo con R.